Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, con todos los que oyen este mensaje, que tú eres un Dios de gran poder y naturaleza divina pura. Ayúdanos a entender esta naturaleza divina para que seamos participantes de ella. Gracias, Padre, en Cristo oro. Amén. Esta es una serie de clases acerca de cómo ser partícipe en la naturaleza divina de Dios. Sabemos que Dios nos ha regalado su Santo Espíritu y este fruto, esta presencia es lo que nos hace diferentes. Y vamos a ver diferentes secciones de Escritura en estas series de clases de cómo ayudarnos a entender cómo ser partícipe de este fruto del Espíritu Santo. Primero vamos a ver la lista que está en 2 Pedro, capítulo 1, del 4 al 8. La Escritura nos dice en versículo 4 de capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a ver tres cosas. Número uno, que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Un proceso. ¿Y cómo sucede esto? Que hemos decidido huir de la corrupción que hay en el mundo. Promesas de ser en la naturaleza divina porque escogemos a Cristo. Dios es esta naturaleza. Nosotros somos lo que somos transformados. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Él nos purifica. Lo malo se quema, porque está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 2. Él, Jesús, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sabemos que en nuestro interior recibe el Espíritu Santo. Somos apartados del mundo y como jabón nos lava, como la sangre nos purifica, nos limpia de todo pecado. Pero lo que Dios quiere hacernos entender en esta escritura es que es un proceso de transformación. Somos sacados del mundo, salvos en la gloria y presencia de Dios, pero como bebé, tomando leche. Y Él quiere que seamos adultos, maduros, hechos perfectos por la transformación día tras día. No que somos más salvos el segundo día, pero sí somos más participantes de la naturaleza divina. Es una decisión nuestra de recibir y crecer en ello. Por eso también nos dice Romanos capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recibe la Escritura, recibe el Espíritu Santo, que nos hace entender que nosotros tenemos que madurar en la fe. Y aquí son gradas para hacernos entender cómo es necesario. Versículo 5 nos hace entender el primer paso. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, es como una fundación. Primero, antes de todo lo demás, hay que poner diligencia. Sabemos que no crecemos en fuerza sin diligencia. No entendemos más materias en la escuela sin diligencia. Haciendo tareas, borrando errores, siendo corregidos. Es un proceso y sin diligencia fallamos. Diligencia es la fundación de toda la presencia de Dios en nuestra vida. Él es consistente. Hay que poner nuestra diligencia para que seamos transformados. La decisión de cada día es un cimiento en la fe, es nuestro deber. Porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay que tener los ojos puestos en Jesús. Diligencia, puestos, no solamente una mirada de vez en cuando, mientras que veamos las cosas del mundo. Hay que tener diligencia de siempre estar con los ojos arriba en Cristo,
al par de Dios, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. También nos hace entender la diligencia en capítulo 6 de Gálatas, versículo 9, donde nos dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si uno está creciendo un jardín, sabe que es importante de seguir sacando la mala hierba. Hay que ser diligente en poner el agua. Hay que ser diligente en asegurar que hay luz. Esa es diligencia. No nos cansemos. 1 Corintios 15, 58 nos hace entender que hay que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando yo quería aprender el español y hacía errores, tenía que ejercer diligencia, porque siempre vamos a fallar, pero diligencia nos hace levantarnos de nuevo y seguir buscando la presencia de Dios. Entonces, el cimiento de todo lo que vamos a hacer en este proceso es diligencia. Y dice entonces, con diligencia, con la fe, es el segundo que tenemos que hacer. La que mueve la mano de Dios, dice el coro. Porque dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice que vivo con fe en el Hijo. Yo vivo con la fe del Hijo de Dios. Y sabemos que Jesús habló y hubo luz. Y sabemos también que Jesús enseñó en Mateo 21, versículo 21, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que dirás a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Jesús, el Padre y el Hijo, entienden ellos que lo que dicen será. Y nosotros tenemos que tener también esta misma calidad en nosotros. El primer grado en la escalera es fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no hay movimiento. Si no creo que voy a poder caminar, no voy a mover el pie. Entonces la Escritura también nos dice en versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. Entonces ahí nos hace entender, este es un proceso. Comience con diligencia. Pone el primer pie en la escala de la fe y el segundo en la escala de la virtud. ¿Por qué virtud es el segundo? Porque sabemos si voy a tomar leche, no quiero ver nada impura. Si quiero predicar la palabra, yo sé que mi corazón tiene que ser pura. Si nosotros no tenemos las virtudes de Dios en nuestra vida, la gente no puede verle a Él. Solo puede ver el hombre o la mujer que somos. Entonces Dios dice con la fe, entonces asegura que tu vida está en pureza. La calidad de Cristo transformándonos es un proceso. Y dice ahí en versículo 5, entonces después la virtud, añadir a vuestra virtud conocimiento. ¿Por qué conocimiento es próximo? Pues cuando estoy puro, hay que saber qué voy a hacer. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios, el reconocimiento del Espíritu de Dios, el conocimiento de las leyes de Dios, el conocimiento de cómo la iglesia funciona, todo conocimiento nos hace ser maduros en poder cumplir algo. Si quiero armar una silla de madera, ocupo conocimiento. Si quiero enseñar a alguien, necesito conocimiento. Si quiero trabajar en fe, tengo que aprender en conocimiento cómo Dios funciona en mi vida. Fe me hace mover, virtud hace que sea recibido la palabra y conocimiento me da poder de caminar. Entonces, ¿qué añadimos al conocimiento? Versículo 6 dice al conocimiento, dominio propio. Otra palabra para dominio propio,
es poder controlar uno mismo. No, la templanza es el fruto del Espíritu que habla de eso. Y claro, si no tengo dominio propio, las olas del mar me llevará a donde sea. Los ojos y la concupiscencia del mundo, la avaricia, me llevará afuera. Entonces, dominio propio es el poder de decir no a Satanás. Sin Cristo en mi vida, nunca voy a tener poder a decir no, porque la carne siempre dominará en mi vida. Entonces, en nuestras vidas, si tenemos fe y diligencia y conocimiento y virtud, hay que entender, Dios está llamándonos a la templanza, al dominio propio, de poder decir no a los dardos de Satanás y seguir recto. Y para que esto sea hecho, entonces el próximo paso en la escalera es paciencia, relacionado a la diligencia. La paciencia nos ayuda en crecer en la vida espiritual en muchas maneras. Número 1, de poder esperar el tiempo de Dios. Si tenemos un entendimiento, una visión, un sueño de Dios, ¿y por qué no mañana está? Porque los tiempos de Dios son de Él. Yo me acuerdo que Él me reveló que iba a ser un misionero a un país subdesarrollado. Pues fue 7 años después que me llamó Dios. Por 7 años caminaba orando por noches, por mañanas, esperando el tiempo de Dios. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia cuando hay persecución, cuando se burla de uno, cuando ellos murmuran un montón de cosas que pasan en la vida cristiana. Y si no tengo paciencia, no aguantaré la persecución y la burla de la gente. También, como dice Pablo, él tuvo que aguantar la infidelidad de los hermanos o hermanos falsos. Sin paciencia con los hermanos de la iglesia, no caminaremos juntos, nunca creceremos, no habrá testimonio del amor. Entonces, paciencia es necesario cuando estamos trabajando con hermanos y hermanas en la fe. Y también paciencia con nosotros mismos. Este es lo más difícil. Cuando veamos nuestros propios errores y fallos, queremos desmayar. Queremos decir que ya no, es que no puedo. Y Dios dice, si yo puedo en ti, tenga paciencia con ti misma. Ese es el consejo de Dios. Por eso está después de toda la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, es paciencia. Y cuando estas calidades están en uno, entonces la santidad, la piedad, la gloria de Dios empieza a radiar en la vida, porque es refinada, porque es recta, porque es constante. La gente puede ver la luz de Dios. Nosotros podemos caminar en el Espíritu de Dios. Y esto entonces nos hace hacer lo más importante de todo. Añadir a la piedad el afecto fraternal. En otras palabras, el amor de cristiano uno al otro. Se comparte, se vive el segundo mandamiento de Cristo de amar los unos a los otros. 1 Juan 3:16, hay que dar su vida por los hermanos. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si no estamos amando a los hermanos, el afecto fraternal no existe. Y cuando esto existe encima de la piedad, paciencia y las otras calidades, el último paso en la escalera de Dios está en versículo 7, después afecto fraternal, el amor de Cristo, la caridad, el puro amor de Cristo. Es lo que es encima de todo. Pero mi hermano, mi hermana, es un proceso. Diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad.
afecto fraternal, caridad. Terminaré con la escritura de las Américas Antiguas en Alemán, capítulo 2, versículo 31. Dice, sin embargo, ayunando y orando frecuentemente, crecían ellos cada vez más fuertes en humildad y cada vez más firmes en la fe de Cristo, hasta llenárseles el alma de regocijo y consolación. Sí, hasta purificarse y santificarse el corazón. Santificación que viene por entregar el corazón a Dios. Escapa la contaminación del mundo. Decídete hoy de aceptar y seguir en la luz de Cristo y que sea tu Salvador. Que Dios le bendiga. Amén.